Escucha esto ahora mismo porque podrías estar caminando con un hígado que ya está fallando sin sentir absolutamente nada. Si últimamente te sientes cansado sin razón, notas el abdomen inflamado, picazón en la piel o una sensación extraña de que tu cuerpo ya no responde igual, no lo atribuyas a la edad. Podría ser la señal de que tu hígado está acumulando grasa, toxinas y cicatrices silenciosas justo en este momento. Y aquí está lo más peligroso. El hígado no duele, no avisa, no te detiene, se deteriora poco a poco mientras tú sigues viviendo tu rutina diaria creyendo que todo está bien, hasta que un día, cuando los síntomas se vuelven evidentes, el daño ya no se puede revertir fácilmente. He visto personas que ignoran señales pequeñas durante meses solo para descubrir demasiado tarde que su hígado ya estaba comprometido. Y lo más inquietante es esto: algunos de los signos más graves parecen completamente normales, tan comunes que la mayoría de la gente los pasa por alto todos los días. Hoy voy a mostrarte 10 señales que podrían indicar que tu hígado está en peligro en este mismo momento. Pero quédate muy atento al número 5 porque es uno de los más ignorados y también uno de los que más se repite en personas que llegan tarde. Si en estos últimos días has notado algo extraño en tu cuerpo, como cansancio sin motivo, picazón en la piel o falta de apetito, escríbelo ahora mismo en los comentarios y cuéntame qué estás sintiendo. Ahora veamos 10 señales en el cuerpo que pueden indicar daño hepático y que muchas veces pasan desapercibidas, incluso para profesionales con gran experiencia. Permíteme hablarte no solo como especialista, sino como alguien que ha visto demasiadas historias repetirse en silencio, porque el hígado, como un guardián incansable, rara vez se queja, hasta que ya ha sufrido más de lo que debería. El primer síntoma al que debes prestar atención es una sensación extraña debajo de la caja torácica derecha. No siempre es dolor. A veces es una presión sutil, una pesadez que aparece sin explicación clara, como si algo dentro estuviera ocupando más espacio del que debería. Esto ocurre porque el hígado, cuando se inflama, aumenta de tamaño y comienza a ejercer presión sobre estructuras cercanas. Y aquí viene algo que pocas personas entienden. El hígado en sí no tiene terminaciones nerviosas que generan dolor directo. Lo que realmente sientes es la distensión de la cápsula hepática o la presión sobre órganos vecinos como el diafragma o las costillas. Es como una puerta que no hace ruido al romperse, pero sí deja señales en el entorno. Por eso, ignorar esta sensación puede ser un error silencioso pero costoso. Esa incomodidad no siempre se queda en un solo lugar. En algunas personas se irradia hacia el hombro derecho, el cuello o incluso la espalda, especialmente en la zona del omóplato. Puede sentirse como un espasmo o una tensión persistente. Muchas personas comienzan a tratarlo como un problema muscular, recurren a masajes, fisioterapia o antiinflamatorios. Sin saberlo, están tratando el eco, pero no la causa. Y mientras tanto, el hígado sigue enviando señales. Aquí tienes un punto importante que puede cambiar tu forma de ver tu cuerpo. No todo dolor en la espalda es un problema de postura. A veces es un mensaje interno que no estamos interpretando correctamente. El segundo síntoma es la pérdida de energía. No hablo de un cansancio extremo que te obliga a detenerte, sino de algo más sutil, una disminución en tu resistencia. Actividades que antes realizaban con normalidad ahora te cuestan más. Te sientes agotado más rápido, como si tu batería interna se descargara antes de tiempo. Tal vez te ha pasado, te acuestas más temprano sin una razón clara. Después de comer, en lugar de sentirte renovado, te invade una sensación de pesadez y somnolencia. Si esto ocurre de manera frecuente, no lo atribuyas automáticamente a la edad, porque hay un dato clave que muchas personas desconocen. El hígado es fundamental en el metabolismo energético. Es responsable de almacenar glucosa en forma de glucógeno, transformarla en energía
y liberarla cuando el cuerpo la necesita. Cuando este proceso falla, el cuerpo pierde su capacidad de mantener niveles energéticos estables. Además, cuando el hígado no funciona correctamente, las toxinas comienzan a acumularse en el organismo. Esto genera inflamación sistémica, afectando no solo al hígado, sino a todo el cuerpo. Es como intentar funcionar en una casa donde el sistema de limpieza ha dejado de operar. Todo empieza a deteriorarse poco a poco. Y aquí viene un mini punto de reflexión. No siempre el cansancio es falta de descanso. A veces es una señal de que algo más profundo no está funcionando como debería. El tercer síntoma a tener en cuenta es la picazón en la piel. Puede parecer algo simple, incluso insignificante, pero cuando aparece sin causa aparente y persiste en el tiempo, merece atención. Es especialmente común en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y muchas personas notan que empeora durante la noche. Desde el punto de vista médico, esto puede estar relacionado con la acumulación de sales biliares en el organismo. Cuando el flujo biliar se ve alterado, estas sustancias no se eliminan correctamente y comienzan a depositarse en los tejidos, incluyendo la piel. Estas sales biliares actúan como irritantes, estimulando terminaciones nerviosas cutáneas y generando esa sensación intensa de picor. No es una alergia, no es sequedad, es un mensaje interno que está saliendo a la superficie. Por eso, si notas picazón persistente sin una causa clara, no la ignores ni la trates únicamente con cremas. Escucha a tu cuerpo. Porque a veces lo que parece un problema superficial tiene su origen en uno de los órganos más importantes para tu vida. El cuarto síntoma son manchas rojas en la piel o venas en forma de araña. Estas aparecen debido a niveles aumentados de estrógeno, una hormona que el hígado debería metabolizar correctamente, pero que comienza a acumularse cuando este órgano pierde eficiencia. Es como si el sistema de filtrado hormonal dejara de funcionar con precisión. En los hombres, este desequilibrio puede manifestarse con aumento del tejido mamario, lo que médicamente se conoce como ginecomastia. También puede observarse una disminución del vello en las piernas y la piel adquiere una textura más fina, incluso brillante, como si hubiera perdido su estructura natural. Son cambios que muchas veces se atribuyen al paso del tiempo, pero que pueden tener una raíz mucho más profunda. Ahora presta mucha atención, porque el quinto síntoma es uno de los más ignorados y al mismo tiempo uno de los más reveladores. Está relacionado con la glándula tiroides. Cuando el hígado no funciona correctamente, se altera la conversión de hormonas tiroideas, especialmente la transformación de tiroxina en triiodotironina, que es la forma activa que el cuerpo realmente utiliza. Aquí ocurre algo que pocas personas imaginan. El problema no empieza en la tiroides, pero termina afectando directamente. Es como un equipo donde uno falla y arrastra al otro sin que te des cuenta. Empiezas a notar que el cansancio ya no es el mismo. No es un simple agotamiento, es una fatiga persistente que no mejora con el descanso. El cabello comienza a debilitarse y a caerse más de lo habitual. El colesterol puede elevarse sin cambios evidentes en la alimentación. Y la piel, en lugar de mantenerse flexible, se vuelve seca, áspera, sin vida. Al principio estos cambios son casi imperceptibles. Se mezclan con la rutina diaria, con la edad, con el estrés. Pero aquí está el punto clave. Cuando estos síntomas se combinan y se intensifican con el tiempo, ya no son coincidencia. El hígado y la tiroides trabajan como un sistema integrado. Si uno se debilita, el otro inevitablemente sufre las consecuencias. Ignorar esta conexión es como intentar arreglar un reloj mirando solo una pieza, sin entender que todo el mecanismo está interconectado. Y déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de ver tu salud desde hoy. No todos los problemas de tiroides comienzan en la tiroides. A veces, el origen está en un hígado que lleva demasiado tiempo pidiendo ayuda en silencio. El sexto signo es tener niveles muy bajos de vitamina D, incluso cuando haces todo correctamente. Tomas suplementos, te expones al sol, cuidas tu alimentación y aún así los análisis siguen mostrando cifras bajas.
Aquí es donde debes detenerte y reflexionar, porque esto no siempre es un problema de falta de vitamina, sino de activación. Desde el punto de vista fisiológico, la vitamina D no es útil en su forma inicial. Primero pasa por el hígado, donde se convierte en 25-hidroxivitamina D, y luego por el riñón para transformarse en su forma activa, el calcitriol. Si el hígado está comprometido, este proceso se interrumpe. Es como tener combustible, pero un motor incapaz de encenderlo. Y aquí viene el punto que muchos ignoran. No se trata solo de huesos débiles. La deficiencia de vitamina D afecta al sistema inmunológico, favorece la inflamación, altera la función muscular y se asocia con mayor riesgo cardiovascular. Es un efecto dominó silencioso. Si tu vitamina D sigue baja sin explicación clara, tu cuerpo podría estar revelando algo más profundo. El séptimo síntoma puede parecer simple, pero es una de las señales más directas que el cuerpo ofrece. El color de la orina cambia. Se vuelve más oscura, similar al té o al ámbar intenso, incluso cuando estás bien hidratado. El olor también se vuelve más fuerte, más concentrado. Esto ocurre porque el hígado, al no procesar correctamente la bilirrubina y otras sustancias de desecho, permite que estos compuestos circulen y se eliminan por vías no habituales. Parte de estas sustancias termina en la orina, alterando su color y su olor. No es solo deshidratación, es un posible exceso de carga tóxica en el organismo. Y aquí hay algo que debes recordar. El cuerpo siempre intenta eliminar lo que no puede manejar. Cuando el hígado se ve sobrecargado, otros sistemas pagan el precio. Relacionado con esto, el color de las heces también puede cambiar. En condiciones normales, la bilis producida por el hígado da a las heces su color marrón característico. Pero cuando el flujo biliar se reduce o se bloquea, las heces pueden volverse más claras, incluso de color arcilla. Este cambio no es trivial. Indica que la bilis no está llegando adecuadamente al intestino. Sin bilis, no solo cambia el color, también se altera la digestión de las grasas, lo que puede provocar heces flotantes o de aspecto diferente. Es una señal clara de que el sistema hepático y biliar no está funcionando con normalidad. El síntoma número 9 es la dificultad para ver en condiciones de poca luz. Puede comenzar de forma sutil. Te cuesta adaptarte a la oscuridad, necesitas más tiempo para enfocar, sientes inseguridad al caminar por la noche. Desde el punto de vista clínico, esto puede estar relacionado con una deficiente absorción de vitamina A. La bilis es esencial para absorber vitaminas liposolubles como la vitamina A. Si el hígado no produce o no libera suficiente bilis, esta absorción se ve comprometida. La vitamina A es fundamental para el funcionamiento de la retina, especialmente en condiciones de baja luz. Su deficiencia puede provocar lo que se conoce como ceguera nocturna. Y aunque existen otras causas como problemas refractivos o enfermedades oculares, ignorar el papel del hígado puede retrasar una detección importante. Si además notas sequedad ocular, irritación o una sensación constante de arenilla, tu cuerpo podría estar enviando múltiples señales en la misma dirección. Y ahora llegamos al 10º síntoma, uno de los más visibles y a la vez más preocupantes: la hinchazón en los pies y las piernas. Cuando el hígado sufre daño progresivo, puede desarrollar fibrosis y posteriormente cirrosis. Estas cicatrices alteran el flujo normal de la sangre a través del hígado, generando un aumento de presión en el sistema venoso, lo que médicamente se conoce como hipertensión portal. Como consecuencia, el líquido comienza a filtrarse hacia los tejidos, acumulándose en las extremidades inferiores. Aparece el edema. Si presionas con el dedo sobre la piel, queda una marca durante unos segundos. Los calcetines dejan huellas visibles. Los zapatos se sienten más ajustados al final del día. Esto no es solo retención de líquidos, es una señal de que el sistema circulatorio y hepático están bajo una presión anormal. Y quiero que te quedes con esta idea. Ninguno de estos signos aparece de un día para otro. Son el resultado de procesos que llevan tiempo desarrollándose en silencio.
pero reconocerlos a tiempo puede marcar la diferencia entre actuar con prevención o enfrentar consecuencias más complejas en el futuro. Tu cuerpo no falla sin avisar, solo necesitas aprender a escuchar. Si has reconocido varios de estos signos en tu cuerpo, no entres en pánico, pero tampoco los ignores. El objetivo ahora no es asustarte, sino devolverte el control, porque el hígado, a diferencia de otros órganos, tiene una capacidad notable de regeneración cuando se le da el entorno adecuado. Primero, revisa tu alimentación con honestidad. Reduce de forma clara el consumo de azúcares añadidos y harinas refinadas, ya que favorecen la acumulación de grasa hepática y la resistencia a la insulina. Prioriza alimentos naturales ricos en fibra, como verduras de hoja verde, legumbres y frutas enteras, que ayudan al metabolismo hepático y al control glucémico. Incluye grasas saludables como aceite de oliva, virgen extra, frutos secos y pescado azul, que aportan ácidos grasos omega 3 con efecto antiinflamatorio. Segundo, limita el consumo de alcohol al máximo. Desde el punto de vista médico, el alcohol es un hepatotóxico directo. Incluso cantidades moderadas, cuando son frecuentes, pueden acelerar el daño hepático. Si tu hígado ya está mostrando señales, lo más prudente es reducirlo significativamente o evitarlo. Tercero, protege tu hígado a través del peso corporal y el movimiento. La actividad física regular mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la grasa acumulada en el hígado. No necesitas rutinas intensas. Caminar de forma constante, al menos 30 minutos al día, ya genera beneficios metabólicos importantes. Cuarto, presta atención a los medicamentos y suplementos. El hígado es el principal órgano encargado de metabolizarlos. Evita la automedicación y sigue siempre indicaciones médicas, especialmente con fármacos como analgésicos o suplementos herbales que pueden sobrecargar la función hepática si se usan sin control. Quinto, cuida tu descanso. Dormir entre 7 y 9 horas permite que el organismo regula procesos metabólicos, hormonales y de detoxificación. La privación del sueño se asocia con mayor inflamación y empeoramiento de enfermedades metabólicas que afectan al hígado. Sexto, realiza controles médicos periódicos. Un análisis de sangre con enzimas hepáticas, perfil lipídico y glucosa puede detectar alteraciones antes de que aparezcan complicaciones. Si hay sospecha clínica, el médico puede indicar estudios adicionales como ecografía hepática. Y ahora quiero que te detengas un momento y escuches esto con total claridad. Si presentas uno solo de estos 10 signos de forma evidente y persistente, no lo dejes pasar. No esperes a que el cuerpo se recupere solo. Acudir a un médico, realizar análisis de sangre, estudios de imagen como ecografía o pruebas más específicas, no es exageración, es prevención inteligente. Porque la realidad es esta: las enfermedades hepáticas detectadas a tiempo tienen muchas más opciones de tratamiento y control, pero cuando se descubren tarde, las alternativas se reducen y las consecuencias pueden afectar profundamente tu calidad de vida, tu independencia y tu tranquilidad. No se trata de vivir con miedo, sino de actuar con responsabilidad, escuchar a tu cuerpo, confirmar con pruebas médicas y, si es necesario, iniciar tratamiento en etapas tempranas puede marcar una diferencia enorme en tu futuro. Tu hígado no pide ayuda con palabras, pero sí con señales. Y cuando esas señales aparecen, responder a tiempo es el acto más importante de cuidado hacia ti mismo. Recuerdo muy claramente el caso de un paciente, un hombre de unos 68 años, al que llamaré Don Manuel. Era de esos hombres fuertes, acostumbrados a no quejarse, a seguir adelante sin importar lo que sintiera su cuerpo. Durante meses empezó a notar que sus pies se hinchaban al final del día. Pensó que era la edad, que era normal. También sentía una molestia persistente en el costado derecho, una presión incómoda debajo de las costillas, nada intenso, nada que lo obligara a detenerse.
pero constante. Su hija fue quien se dio cuenta de que algo no iba bien. Le insistió una y otra vez: papá, eso no es normal. Pero como muchos, él respondió lo que tantos repiten: estoy bien, no es nada. Hasta que un día, al quitarse los calcetines, quedaron marcadas líneas profundas en su piel hinchada. Esa imagen fue suficiente para que su hija tomara una decisión firme. Lo acompañó al médico. Le realizaron análisis de sangre, pruebas hepáticas y una ecografía abdominal. El resultado fue claro. Su hígado estaba afectado, con signos de inflamación y alteración en su función. No era una situación irreversible, pero estaba al límite. Si hubiera esperado más tiempo, el daño habría avanzado hacia etapas mucho más complejas. Lo que más me impactó no fue el diagnóstico, sino sus palabras después. Me dijo con voz tranquila, pero con los ojos llenos de emoción: pensé que era solo cansancio. Nunca imaginé que mi cuerpo me estaba avisando. Gracias a esa decisión, pudo iniciar cambios en su alimentación, reducir factores de riesgo y seguir un control médico adecuado. Poco a poco, la hinchazón disminuyó, la energía regresó y, lo más importante, evitó complicaciones mayores que habrían cambiado por completo su vida. Este caso se quedó grabado en mi memoria porque refleja algo que veo una y otra vez. El cuerpo avisa, pero nosotros aprendimos a ignorarlo. Y muchas veces no es falta de información, es simplemente la costumbre de posponer. Por eso hoy quiero que te quedes con esto. Si notas señales como hinchazón en los pies, molestias en el costado derecho o cualquier cambio persistente, no lo minimices. No esperes a que alguien más insista por ti. Actuar a tiempo no solo puede proteger tu salud, puede proteger tu independencia, tu tranquilidad y los años de vida que aún tienes por disfrutar. Porque al final no se trata solo de vivir más, sino de vivir con dignidad y bienestar hasta el último día. Hoy quiero que hagamos algo muy claro y muy importante. Repasemos juntos, uno por uno, los 10 signos que tu cuerpo puede estar enviando sin que te des cuenta. 1 es esa sensación de presión o molestia debajo de las costillas del lado derecho, como si algo estuviera ocupando más espacio dentro de ti. 2 es la pérdida de energía. No es solo cansancio, es esa sensación de que tu cuerpo ya no responde como antes, incluso en actividades simples. 3 es la picazón persistente en la piel, especialmente en manos y pies, sin una causa aparente. 4 son las manchas rojas o venas en forma de araña, junto con cambios hormonales que pueden alterar la piel o el vello corporal. 5 es el desequilibrio relacionado con la tiroides, donde empiezas a notar fatiga más intensa, caída del cabello, piel seca y cambios en el colesterol. 6 es tener niveles bajos de vitamina D incluso cuando te cuidas, tomas el sol o suplementos, una señal de que el proceso interno no está funcionando bien. 7 es el cambio en la orina, más oscura, más concentrada, con un olor diferente al habitual. 8 es el cambio en las heces, que pueden volverse más claras, incluso con aspecto de arcilla, indicando problemas en el flujo biliar. 9 es la dificultad para ver en la oscuridad. Esa sensación de inseguridad cuando baja la luz, acompañada muchas veces de ojos secos o irritados. Y 10, uno de los más visibles, es la hinchazón en pies y piernas. Esas marcas que deja el calcetín, ese volumen que antes no estaba. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Cuántos de estos signos has notado últimamente? Porque reconocerlos a tiempo no es miedo, es inteligencia. Si esta información te ha ayudado, no te la guardes. Compártela con alguien que amas, porque un simple gesto puede evitar consecuencias muy dolorosas en el futuro. Dale me gusta a este contenido para que llegue a más personas y pueda proteger a quienes hoy aún no saben lo que su cuerpo está intentando decirles. Tu cuerpo no te traiciona, te avisa. Y escuchar esas señales hoy puede ser la diferencia entre vivir con tranquilidad o enfrentar problemas que pudieron evitarse.